Hola chicos, en este video vamos a repasar un poco cuestiones fundamentales o principales a tener en cuenta para realizar el trabajo práctico de fotografía. Lo primero que vamos a pensar cuando nos pongamos a hacer el trabajo es la elección y la disposición de los elementos principales que vamos a utilizar para hacer el retrato fotográfico. Como primera medida debemos elegir una paleta de colores de las que ya venimos trabajando. Después seleccionar los elementos según esa paleta de colores y siempre tener presente la idea de una temática que sigan esos objetos. Por ejemplo, si elijo la playa, voy a tener que buscar objetos que tengan que ver con esa temática. Lo mismo para, no sé, la cocina, productos cosméticos, tragos, cócteles, etc. A esos elementos principales van a venir acompañados de elementos secundarios que van a ayudar a componer esa escena. Para esto vamos a tener que elegir esos elementos secundarios también según esa paleta de color que venimos trabajando y esa temática que venimos trabajando. Acá tenemos que pensar un poco en contexto, en el fondo, en la superficie de apoyo que vamos a utilizar. Para esto podemos usar productos o textiles, digamos, que pueden ser ropa, puede ser ropa parcialmente vista, por ejemplo, pueden ser telas, pueden ser otras cosas como cartulinas, puede aparecer vegetación, pueden aparecer elementos transparentes o reflectantes como espejos, como vidrios naturales o vidrios que tengan algún tono de color. Después vamos a seguir viendo ejemplos y vamos a ver un poco de todas estas cosas. Acá, por ejemplo, aparece un backstage de esa escena que está a la derecha, donde nosotros vemos solo un recorte, pero se puede ver todos los componentes que se usan, digamos, para crear esa escena. Fíjense que además de ubicar estos elementos en la escena, la chica en la foto de la izquierda tiene en la foto de la izquierda, en la parte inferior derecha, hay una paleta con elementos, digamos, que fueron o descartados, que van a ser utilizados después, pero que los elementos que están en la foto de la derecha, que salen en la foto final, básicamente son los elegidos dentro de una selección, digamos. Y acá vemos algunos ejemplos que tienen que ver con productos finales, pero que responden a todo esto que veníamos hablando, como el tema de elegir una paleta de color, elegir los objetos que van a ser principales en la escena y objetos secundarios que pueden llegar a ayudar a realizar esta composición y equilibrarla. Al momento de prepararse para capturar la escena, para tomar la foto, hay una serie de herramientas que le vamos a dar que pueden llegar a servirles tanto para la composición como para decidir la manera en la que va a ser tomada la fotografía. Primero vamos a hablar en relación a los planos de encuadre, que es algo que viene de la fotografía y está relacionado con el cine, y que tiene determinadas reglas que uno puede ir siguiendo como para armar la composición de una escena. Y después de eso le vamos a dar distintas herramientas de composición que les van a servir para ubicar los elementos, teniendo nociones de composición para el armado de una fotografía o mismo de cualquier tipo de pieza gráfica. En relación a los planos de encuadre, nosotros vamos a hacer un recorte de todos los planos que existen y vamos a usarlos en tres categorías. Primero vamos a hablar de los planos de encuadre en relación al tamaño, después según el ángulo y después según la altura. El primer tipo de plano de encuadre del que vamos a hablar es el gran plano general, que es un tipo de plano de encuadre que abarca gran parte del paisaje, en la cual el sujeto se ve de manera muy reducida, pero que el énfasis de este tipo de plano está en la totalidad del paisaje, digamos. Si lo vamos acercando, le sigue el plano general, que es el plano en el cual el personaje ya aparece, tipo se ve claramente, pero sigue conteniendo gran parte del paisaje.
Después, en relación al sujeto que se fotografía, el primer plano, el primer acercamiento, digamos, es el plano americano, que es el plano que va desde la rodilla del sujeto hasta la cabeza. Este plano se llama americano porque tiene relación con las películas del lejano oeste, en donde era necesario que se vean los revólveres y los cartuchos y esas cosas. El plano que le sigue es el plano medio, que es generalmente desde la cintura o un poco más arriba, abarcando hasta la cabeza. El que le sigue es el primer plano, que generalmente ubica el rostro y a veces los hombros. Sirve para, en este caso, para tener un acercamiento al rostro del actor o del sujeto que quiere demostrar algún tipo de emoción. Y después el primerísimo primer plano, este ya es un acercamiento mucho más cerca de la cara, generalmente entre las cejas y el mentón. Y lo que sí es para acentuar esto que estaba diciendo antes, cuando tiene que mostrar alguna emoción o algo que sea particular de la escena. Después está el plano de detalle, que es un acercamiento a una situación en particular que pasa en la escena y que a veces es necesario para poder contar la historia. La segunda categoría de los planos de encuadre nosotros vamos a usar es ángulo, y tiene que ver con la posición la toma en relación al sujeto. La primera que vamos a ver acá en este caso es el plano frontal, que es cuando el sujeto está de frente a la toma. El segundo caso es el plano lateral, que es cuando el sujeto está de costado, o sea, lateral a la cámara. Y el tercer caso es el plano 3/4, que es cuando el sujeto está a 45 grados de la toma. El 3/4 puede ser para adelante o para atrás también, pero digamos, la cuestión es que tiene que estar a 45 grados. La tercera categoría de planos de encuadre es la altura. Y acá tenemos 5 diferentes categorías. El primer tipo de plano es el plano cenital, que es cuando la toma está hecha desde arriba. El segundo es el plano picado. Este caso es cuando la toma está entre la normal y el cenital, digamos, a 45 grados en altura. El tercer tipo de plano es el normal o a nivel, que es aquel que está de frente al sujeto. Siempre todas estas cuestiones son en relación al sujeto, tengan en consideración eso, o el objeto al que estamos fotografiando. El otro es el contrapicado, o sea, si el picado era hacia arriba, el contrapicado es desde abajo, digamos, también a 45 grados. Y por último, el plano nadir es el plano que está hecho de abajo hacia arriba, digamos, que el sujeto está visto hacia arriba. Estas tres categorías se combinan generalmente. Uno, cuando va a nombrar un plano de encuadre en el que va a hacer una toma, lo dice por tamaño, por ángulo y por altura. Entonces, en este caso, por ejemplo, es plano general, a 3/4 y normal, digamos. O sea, son las tres categorías, el tamaño, el ángulo y la altura. Nosotros las ponemos en ese orden, generalmente son así, pero nosotros lo vamos a hacer así para convencionarlo. En este otro caso tenemos, por ejemplo, esta toma también en relación a los objetos. Ya acá no tenemos sujetos, sino que son objetos. Es un plano general, lateral y picado. ¿Por qué? Porque está a 45 de altura, está de costado con respecto al objeto, y es general porque abarca el paisaje, digamos, todo lo que tiene que ver en este caso con el escritorio. Bien, después, en relación a la composición, le vamos a dar, digamos, distintas herramientas, como habíamos dicho antes, para que ustedes puedan armar la escena siguiendo determinadas reglas, para que no sea una cuestión al azar, sino que sea que ustedes piensan la escena y la van armando con determinados criterios. Uno de los criterios que pueden abordar es, para armar la composición, es la regla de los tercios. La regla de los tercios, como ya la mayoría conoce, las cámaras de hoy traen esta grilla, se puede configurar para que aparezca, y lo que hace es divide en la superficie, digamos, de la toma en tercios, divide en 3 verticales y 3 horizontales, y lo que nos permite esto es alinear los objetos en esos ejes, sabiendo de que donde se cruzan los dos ejes se le llama punto de interés. Digamos, en este caso, la jarrita con la miel está ubicada en un punto de interés. Después, la parte de arriba de los panqueques también está ubicada en un punto de interés, y después en el otro lado las almendras. No hace falta que todo esté en un punto de interés, pero sí está estudiado de que cuando uno arma una fotografía, la vista va hacia esos 4 puntos, digamos. O sea, si uno va a componer con la regla de los tercios, sabe que puede usar uno de esos 4 puntos para llevar el interés de la fotografía. Otra de las versiones de retículas para trabajar en fotografía es la proporción áurea. La proporción áurea es una proporción que viene de una fórmula matemática, de una asociación matemática, y que a nivel geométrico se expresa de esta manera que está acá graficada, y que también puede llegar a servir para armar una composición en una fotografía. En este caso, esta fotografía de la hamburguesa clavada con el cuchillo respeta más o menos lo que tiene que ver con las proporciones, digamos, en relación al objeto y en relación a la ubicación de las cosas, de los elementos y las tensiones.
Y hablando de tensión en relación a la composición, lo que planteamos acá es que cuando uno va a ubicar los elementos, o sea, dependiendo de la tensión que tengan los elementos, uno puede decidir hacer una composición que tenga una tensión horizontal o bien una tensión vertical. Digamos, si uno tiene objetos que tengan una tensión horizontal, quizás es conveniente usar la de la izquierda, que va a favorecer esa tensión en la composición de la fotografía, o bien puede forzarla en la de la derecha y usar otros elementos que ayuden a esa composición. En el caso de la izquierda, el objeto no tiene una tensión horizontal, pero sí hay otros elementos que ayudan a hacer esa composición horizontal. Digamos, o sea, si solamente estuviese el elemento vertical en una composición horizontal, se vería forzado, pero en este caso, al haber varios ingredientes en una misma composición, digamos, favorece a esa tensión horizontal. Y lo mismo en la que tiene a la derecha, que es la vertical, el objeto tiene una tensión, que ya de por sí es más alargada, entonces queda bien en esa tensión. Si la fotografía hubiese sido de la manera contraria, quizás estaría más forzada. Me parece que es correcto como está hecha esta toma. Otra herramienta que les puede ayudar a componer una imagen es pensar en el peso visual de la misma, digamos, o de los elementos que ponemos dentro, o de los elementos que ponemos para crear esa escena, digamos. Entonces, podemos pensar en tamaño, donde si ubicamos un elemento de mayor tamaño y alrededor elementos de menor tamaño, el elemento de mayor tamaño va a destacar entre ellos, digamos. Vamos a prestarle atención a ese elemento en la composición. Otra puede ser la posición de los objetos. Acá está utilizado, por ejemplo, en esta foto, un recurso de desenfoque, pero pensemos que eso que está desenfocado es un elemento. Y el vaso es el elemento que contraponemos a ese desenfoque, lo cual el vaso, al estar enfocado, crea como un punto de atención ahí, digamos, porque se ve claramente, porque básicamente está rodeado de objetos y se ve el vaso que está en una posición contrapuesta a ese desenfoque. Otra puede ser la cantidad. Cuando tenemos una gran cantidad de objetos y dejamos un objeto solo ahí individualmente, como si fuese esta lata de cerveza, esa individualidad que generamos genera que nosotros veamos ese objeto y dejemos de prestar atención a los que están agrupados, que empiezan a formar parte del fondo. Siempre pensando en el concepto de fondo-figura, acá pasa lo mismo. Cuando tenemos todos objetos del mismo color que a la vez coinciden con el color del fondo y destacamos un objeto con otro color, pasa que le prestamos atención a ese objeto, digamos. Este broche amarillo es el protagonista de esta foto. Siempre pensemos en buscar al protagonista, digamos, que serían los objetos que nosotros vamos a incluir. Otra cuestión que podemos incluir son las texturas. Cuando tenemos todos objetos con una misma textura o similar y cambiamos esa textura o incluimos una textura diferente, le vamos a prestar atención a ese objeto. Acá el protagonista de esta foto es la mitad de la galletita. También podemos pensar en la geometría. Siempre pensando lo mismo, cuando tenemos objetos que tienen la misma forma y hay uno que cambia, digamos, que tiene otra forma, le vamos a prestar atención a ese objeto que tiene otra forma. Otra de las herramientas que podemos encontrar dentro de estas que estábamos mencionando es la ubicación del objeto dentro de la composición, digamos. Nosotros le llamamos movimiento porque, dependiendo de la posición o el lugar en donde se ubique el objeto, por una cuestión de percepción, uno puede, si lo pone centrado el objeto en una lámina, puede asumir de que el objeto está estático. Si hay solo un objeto en la lámina y está, como marca ahí en la segunda diapositiva, está ubicado en el centro pero más abajo, da una sensación de peso. El caso contrario sería el ligero, que es si el objeto está más arriba en la composición, y en el caso de la última diapositiva, lo que dice movimiento en realidad tiene que ver en relación a que parece como que se está yendo de la lámina. También esa tiene una cuestión en relación al peso de la lámina. Al estar desbalanceada da una sensación de movimiento porque el objeto tensiona la lámina hacia ese lado. En relación a lo mismo, cuando los objetos tienen una forma, digamos, que tienda a una semejanza a una flecha, digamos, o que tenga una forma como ser algo parecido a un triángulo,
tiende a a representar movimiento. Entonces, si el objeto que antes, estando en el centro de la lámina, era estático, al tener una forma determinada, tiende a representar el movimiento hacia arriba. Lo mismo si está ligeramente hacia un costado. En el caso de la que está abajo, como decíamos antes, cuando está abajo era más pesado, pero en este caso, como está abajo y a la izquierda, representa como que se está moviendo hacia un lugar, digamos, tiene una trayectoria. Y en el último caso, si el objeto está con la punta hacia uno de los extremos y está muy cerca de ese extremo, uno puede asumir de que ya realizó un trayecto, digamos. Y acá podemos ver cómo en estos ejemplos por ahí empiezan a responder a esas cuestiones que estuvimos viendo, como por ejemplo en la primera imagen los tacos de pool están apuntando al objeto, que es el protagonista, que está en el centro, y los demás elementos empiezan a crear como un balance en esta composición. Como que la foto básicamente está tensionada hacia el centro. No quedan dudas quién o qué es el protagonista de esta fotografía. Y en el caso de la fotografía de la derecha, empieza a pasar que empieza a aparecer la figura humana. Cuando aparece la figura humana, siempre da la sensación de movimiento, de acción. Entonces, si nosotros queremos crear tensión, queremos crear protagonismo dentro de estas imágenes, podemos empezar a utilizar la figura humana, puede ser la mano de una persona que puede estar sosteniendo algo, como pasa con las cartas en la mano del inferior básicamente, y puede ir básicamente a estar haciendo un gesto que va a agarrar algo, por ejemplo la copa en la parte superior, y básicamente está creando la misma tensión, está creando el mismo protagonismo. A partir de estos conceptos que estuvimos viendo, podemos empezar a reconocer composiciones donde se da o no un equilibrio entre sus elementos. Podemos siempre buscar balance en nuestras composiciones, y el balance lo podemos encontrar de diferentes maneras. Por ejemplo, organizando los elementos en base a un eje de simetría y generando un equilibrio simétrico en nuestra composición, utilizando los elementos y sus disposiciones de manera desordenada, y utilizando alguna de las herramientas que estuvimos nombrando para destacar el elemento, podríamos crear una composición desequilibrada, o podríamos tener la misma cantidad de elementos ordenados que desordenados, donde empezaríamos a tener un equilibrio asimétrico. Piensen esto: si hay una imagen donde se ve un caos y aparecen elementos ordenados en el medio, nosotros le vamos a prestar atención a los elementos ordenados, lo cual de alguna manera podríamos llegar a decir que es una composición asimétrica. Y acá tenemos un par de ejemplos que no hacen más que describir un poco lo que estábamos diciendo recién, pero son bastante gráficos y me parece que pueden llegar a ser útiles para entender esta cuestión. En relación a la iluminación, que es otro de los componentes que pretendemos que utilicen para generar sus composiciones, podemos encontrar tanto la iluminación natural, que de alguna forma aporta cierta calidez, cierta naturalidad, valga la redundancia, a nuestra composición, y que es importante que la pensemos de alguna forma como parte de la composición, como por ejemplo en esta foto donde está el florero con la vela, pero que la luz que aparece atrás con la sombra que podemos intuir que es la de una planta, digamos, empieza a generar cierta tensión entre estos elementos y forma parte de la composición. Y podemos ver como en la foto de la derecha aparece un setup, una especie de escena, digamos, que toma la iluminación natural para realizarse, digamos. Acá podemos encontrar algunos ejemplos donde también se reconoce un poco lo que estaba diciendo, siempre pensando a la iluminación natural y a partir de
interponer elementos para que arrojen sombra como parte de la composición, además de los objetos que nosotros elegimos. Y otro tipo de iluminación podría ser la iluminación artificial, donde de alguna forma, si bien en la iluminación natural también podemos buscar un efecto específico, en la iluminación artificial es básicamente todo realizado de manera intencional. Uno pone la luz en un lugar con una intensidad, en una dirección, para que genere un efecto determinado. De alguna forma podemos resaltar que si no podemos lograr el efecto que queremos con iluminación natural, podemos lograrlo con iluminación artificial, como por ejemplo en este contraste entre estas dos fotos. Si no hubiese, digamos, una luz intencionada a estos vasos, como pasa en la foto de la izquierda, no se daría el efecto que se da en la foto de la derecha, donde la sombra, ya que el vidrio es de color, empieza a formar parte de toda esa composición, digamos. Entonces podemos pensar de nuevo que incluyendo algunas de estas herramientas que les presentamos, vamos a ser capaces de generar algún tipo de composición interesante para el próximo trabajo práctico. Esperamos que les sirva y nos vemos en clase.